Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV como siempre y por la señal de Radio Agricultura. Un saludo a todos los auditores y los telespectadores que nos ven también por la pantalla del canal de YouTube de la radio. También un gran saludo a los amigos que nos ven por las pantallas de Zapping en el canal 166. Hoy tenemos un capítulo espectacular porque tenemos un capítulo en exclusiva. Tenemos primicia, señores, primicia en el Desarrollemos Chile, porque vamos a conversar de, bueno, ustedes saben que hay una carrera presidencial para la próxima elección presidencial aquí en Chile que va a ser a final de este año 2025. Donde se están moviendo mucho las aguas, la izquierda tiene todo revuelto y en la derecha también y además dentro de una temporalidad donde vemos acuerdos de pensiones que no dejan contenta a la gente, estos típicos acuerdos, estas malas prácticas que se siguen haciendo, estos acuerdos entre cuatro paredes, entre la izquierda y la derecha, que deciden se meten en el bolsillo de los trabajadores de Chile, arreglándose en el fondo los bigotes entre ellos, digámoslo como es. Y bueno, y toda la gente está chata de la situación que vivimos en nuestro país, la delincuencia, el desempleo, en el fondo la disminución de la calidad de vida, y eso la gente lo percibe en su día a día, y ni hablar si entramos en temas técnicos, por ejemplo el decrecimiento económico, y la verdad ya en toda esfera estamos todos bastante aburridos. Y eso ha generado que se han formado nuevos espacios donde hay gente que quiere participar en política. Y de hecho, uno de ellos es el bastante exitoso hasta el momento Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, que ya logró las firmas para constituirse como partido. Está terminando los trámites con el CERVEL para ya estar de todo muy loco como un partido operativo en Chile, poder llevar candidatos, etcétera, y que agrupa las ideas de la libertad, defendiéndolas con orgullo, sin necesidad de esta política de los acuerdos bastante falaces que tiene, que acá en Desarrollemos Chile lo hemos dicho. O sea, por ejemplo, si a ti te gusta la seguridad, no tienes que ir a transar con el tren de Aragua que te asalte menos. No, o sea, no hay acuerdos que no se hacen, o sea, hay cosas con las que hay personas con las que uno en realidad no tiene que conversar y uno tiene que defender sus propios proyectos e ideas. Bueno, y este partido nace con esa convicción de defender las ideas de la libertad y la verdad entró con todo. Y de hecho entró también ahora con un programa económico bastante definido, claro, además con elementos probados que ya se han implementado en otros países y la verdad han tenido muy buenos resultados. Porque, bueno, como se dice en la Escuela Austríaca de Economía, no hay que mentirse ni vivir en base a supuestos, hay que vivir en base a la realidad y la realidad te da las pautas para poder crear mecanismos y entornos prósperos. Y este programa se basa en esas ideas, así que yo la verdad estoy muy ansioso de escuchar, porque justamente hoy en día tenemos la primicia que vamos a escuchar los pilares del programa económico de Johannes Kaiser y nos va a contar una persona que tiene todas las credenciales, absolutamente todas. Es doctor en economía, además experto en economía austríaca, académico de la Universidad del Desarrollo y coordinador del programa económico de Johannes Kaiser, y ha estado acá en Desarrollemos Chile antes. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, estoy hablando de mi querido y admirado Víctor Espinosa. ¿Cómo está, Víctor? Muchas gracias, Miguel, por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Que es todo un honor, porque aparte todo el mundo te ve y dice, ay, pero qué jovencito, Víctor. Sí, pero cuánto estudio hay en cada uno de esos años. Víctor, el programa económico de Johannes viene basado para entrar en materia de inmediato, viene también, bueno, con planteamientos ya probados en otros países. Ya se venía hablando también de las virtudes de las ideas de la libertad, llevado sobre todo a la economía austríaca. Pero también se mezcla con el sentido de urgencia de que el país se nos está yendo al carajo, hay que decirlo como es. Entonces, en ese escenario de urgencia y además de planificación estratégica, nace este programa. Cuéntanos, por favor, a nivel personal también, y a nivel como organización, como partido, los pilares de este programa, entendiendo justamente lo que te acabo de decir, este sentido de urgencia y también la necesidad de una planificación estratégica que se sostenga en el tiempo. Bueno, antes de plantear los pilares, hay que ponernos en el contexto en el cual se levantan estos 4 pilares que fueron presentados el miércoles de la semana pasada en el Congreso Nacional. El contexto: llevamos una década de estancamiento económico, llevamos una década de productividad estancada. Como consecuencia, los salarios y la calidad de vida de los chilenos se ha perjudicado en la última década.
Bien, el nivel de ahorro ha caído brutalmente también, el nivel de inversión estancado, salida de capitales año a año, y tenemos que cambiar el rumbo. Tenemos una delincuencia también descontrolada. Entonces, en ese contexto, bueno, y un déficit fiscal insostenible. Para que tengan una idea, el ministro Marcel, que desde mi perspectiva es el segundo ministro más malo desde el retorno a la democracia, el primero es Alberto Arenas. Claro, ¿cómo olvidarlo? Alberto Arenas, que ahora está como una rata escondido en su cueva, impulsó la reforma tributaria, un acuerdo entre la izquierda y Chile Vamos, bien, unánimemente, que destruyó la economía de nuestro país. Subió el impuesto a las empresas 17 a 27, desintegró el sistema, es decir, el empresario paga una vez impuesto por su empresa y luego como individuo, o sea, paga 2 veces por lo mismo. Claro. Etcétera, etcétera, etcétera. Desincentiva el ahorro, la inversión. Entonces ese fue el hito que todos los expertos están de acuerdo en que fue la causa del deterioro de la última década. Entonces el ministro Marcel, que es el segundo peor ministro de Hacienda del retorno a la democracia, estimaba que el año pasado, 2024, el déficit fiscal iba a terminar en 1,9% del PIB. Bien, en un 1,9% del PIB. Sin embargo, estimaron mal los ingresos, estimaron mal la recaudación tributaria. Por lo tanto, como estimaron mal los ingresos en el presupuesto del año 2024, porque no se cumplieron ninguno de los supuestos que ellos proyectaron, el déficit fiscal hoy es en torno al 3% del PIB. ¿Cómo se refleja esto? De que en el presupuesto del año 2025 tenemos deuda por casi 14.000 millones de dólares para gastos corrientes, para pagar sueldos, para pagar agua, luz, ¿bien? Para pagar insumos, ¿bien? Para mantener el gasto corriente del Estado. Y eso es insostenible, porque eso hace de que se acumule más deuda todos los años, que la tasa, que el interés que se tiene que pagar por ese endeudamiento es cada vez mayor, por lo tanto tienes menor margen como Estado para destinar recursos, por ejemplo, para educación, para salud, para pensiones, para seguridad. De hecho, es tanto así que la pésima reforma que se está discutiendo en la actualidad, que ya se aprobó en el Senado con mayoría importante, va a sumar un déficit de en torno, bueno, el gobierno dice de vuelta, Chile Vamos y la izquierda dicen 1,7% del PIB, pero el presidente del colegio de contadores tributarios lo cifran en torno al 2% del PIB. Bien, es decir, 5% de déficit, claro, cuando la reforma de pensiones entre en régimen. Claro. Y otro dato adicional, el ministro Marcel estimaba que este año el déficit fiscal iba a caer de 1,9 a 1,1% del PIB. Claramente lo triplicó. Claro. Bien, ese es el milagro socialista. Claro. Bien, como empobrecer un país rico. Claro. Entonces, en ese contexto, tenemos 4 desafíos. El primero es bajar los impuestos, reducir fuertemente los impuestos para liberar el potencial del emprendimiento en Chile. Nuestro programa está basado en la Escuela Austríaca de Economía, que, a diferencia de las demás, posiciona al emprendimiento y a la acumulación de capital, tanto físico, es decir, tecnología, como humano, educación, como los elementos esenciales para crecer y desarrollarse en el tiempo. En ese contexto, lo que tenemos que hacer como futuro gobierno es liberar las trabas que impiden ese proceso. Entonces, reducir fuertemente los impuestos. Y en ese contexto tenemos escenario A, B y C. Es decir, estamos súper preparados con un equipo súper potente para enfrentarnos a distintos escenarios cuando sumamos como gobierno en marzo del 2026. El primer escenario es el escenario ideal, que es una reforma tributaria como la que hizo Estonia, en 1994, un flat tax de 20%. El escenario B es una reforma tributaria a la irlandesa, que tiene una de las tasas de impuestos corporativos más bajas del mundo, con 12,5%. Bueno, y el de Estonia, además, es un 20% de flat tax, pero el impuesto corporativo para todas las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, será 0 si se reinvierten las utilidades. Además, se planea un régimen especial para las pymes,
micros y pequeñas de un 14 o 15% de impuestos para ellos. Claro que eso era el FUT que existía en Chile, FUT. pero se sacó, que era el fondo que permitía reinvertir la utilidad y con eso no pagaba los impuestos porque las utilidades se iban a reinvertir en crecimiento de las empresas y eso finalmente se sacó hace unos años atrás. Lo sacó precisamente el ministro Alberto Arenas en el 2014 con su reforma tributaria. Claro, y Parisi lo decía, Parisi hacía campaña, yo me acuerdo, a mí no se me olvida eso, Franco Parisi, que alegaba que el FUT era una sinvergüenzura de los empresarios. La pyme, hombre, la pyme, imagínate. Bueno, es un coscorrón. Y entonces el primer pilar, reducir drásticamente los impuestos para liberar el potencial del emprendimiento. Segundo, eliminar las trabas que obstaculizan e incluso impiden la inversión, la generación de empleos y el incremento de los salarios en nuestro país. Por ejemplo, si uno toma todos los permisos que deben enfrentar en el área de la agricultura, de la energía, de la minería principalmente, suman alrededor de 439. Eso es lo que estima bien el Banco Central. Nuestra propuesta es eliminarlos y reducirlos a un solo permiso. Otro, y que sea online, bien, y con un tiempo de respuesta de 1 o 2 meses máximo, porque en la actualidad el tiempo de respuesta puede ser hasta 4 u 8 años, por ejemplo, para un proyecto minero, es decir, es inviable. Sí, absolutamente. 4 años preparando estos permisos y luego 4 o 8 años para obtener una respuesta. Es decir, es un desincentivo absoluto al emprendimiento. Sí, y ahí, disculpen un paréntesis, porque ahí hay una ineficiencia gigante, sobre todo en la tramitación ambiental, porque cada proyecto hace su declaración o su estudio de impacto ambiental trabajando y que generando nuevos datos sobre el mismo terreno que se supone que ya debe tener los datos mapeados. Sí. Entonces tú deberías, cuando quieres hacer un proyecto, deberías apelar a la data que ya existe y no tener que estar constantemente haciendo levantamiento en terreno de flora, de fauna, y que hay proyectos que comparten una misma región que hacen el mismo estudio 8, 10, 20 veces, una ineficiencia absoluta. Y además, el proyecto minero, energético o agricultura puede hacer todos estos permisos, pero finalmente el que toma la decisión de sí o no es un comité político, un comité de ministros. Es decir, por un criterio político te pueden derrumbar un proyecto de inversión. Por ejemplo, un proyecto minero, 10.000 millones de dólares. Claro. Que eso supera el déficit fiscal de Chile. Claro. Bien. Tercero es garantizar una transparencia total en la gestión de los recursos públicos. Y acá lo que planteamos como Partido Nacional Libertario y Plan Económico es iniciar un proceso de digitalización y automatización del sector público, como lo hace Estonia, que es uno de los países que tiene el gobierno más digitalizado y automatizado del mundo, para que la gente sepa en tiempo real en qué se gastan sus impuestos, que son de todos. Bien, y para que no vuelva a ocurrir estos despilfarros y robos abiertamente, como el caso Convenios, 500 millones de dólares. Exacto. Que eso casi era un 0,6% del PIB en Exactamente. robo. O sea, claro. Imagínate, o sea, un 0,6% del PIB era, claro, un 10% del déficit se lo robaron. Hay que decirlo como es. Tal cual. Mira, y es muy interesante, y yo no te quiero interrumpir porque sé que vienen más puntos, pero me recuerda mucho a lo que ya se está haciendo en países que son, bueno, Estados Unidos ni hablar, la potencia mundial, que con el ascenso de Donald Trump nombró nada más y nada menos que a Elon Musk como el encargado de toda la desregulación, además basado en el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger en Argentina como ministro de desregulación. Y de hecho es tan importante lo que tú nos comentas, Víctor, y que en Argentina también lo vieron en este plan que tiene Milei de sacar a Argentina de la miseria y llevarlo al desarrollo, como el nombre de nuestro programa, Desarrollemos Chile en nuestro caso, tienen en la página del Ministerio de Regulación, y que su última tarea va a ser eliminarse a sí mismo. Es muy, muy bueno. Tiene un botón que dice denuncia en Argentina, denuncia la burocracia. Entonces, si tú eres un emprendedor, estás obteniendo un permiso para lo que sea, para algún tipo de negocio, emprendimiento, construcción, lo que quieras, lo que sea, y hay burocracia, en ese botón tú la denuncias. Este ministerio toma esa denuncia y va a investigar realmente qué está pasando con esa traba a la iniciativa privada. Totalmente, y en ese contexto el cuarto pilar de nuestro plan económico es una reestructuración del gasto público para lograr un superávit fiscal, porque la única forma de reducir hay que entender cómo afecta la deuda del gobierno a los chilenos. ¿Dónde se endeuda el Estado? El Estado se endeuda en los mercados, ¿bien? ¿Y de dónde saca el dinero los mercados? Del ahorro del país.
Entonces, en la medida de que el gobierno se endeuda más, consume más de los ahorros del país, hay menos ahorros disponibles para el resto de la población. Por lo tanto, sube la tasa de interés, las condiciones para acceder al sistema financiero son más hostiles. No es casualidad que actualmente tener vivienda propia es una tarea titánica y bueno, llegar a fin de mes también. Entonces, en este contexto de reestructuración del gasto público, planteamos reducir los ministerios de 25. Ayer promulgaron el Ministerio de Seguridad, es decir, duplicar un ministerio en dos entre Interior y Seguridad, un sinsentido. O sea, reducir de 25 a 10. Fantástico. Y esto tiene una lógica. Por ejemplo, nuestro futuro Ministerio de Seguridad va a incluir de vuelta Interior y Seguridad. Pero hay tres ministerios que son claves entenderlos. El primero va a ser el Ministerio de Economía, el nuevo Ministerio de Economía, que va a incluir a las actuales carteras de Economía, de Agricultura, de Minería, de Energía y de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque en la actualidad esos 439 permisos están diluidos entre todos estos ministerios y las entidades que dependen de estos ministerios y que no conversan entre sí. Claro. Entonces, para unificar a solo un permiso y que tenga un tiempo de respuesta de máximo 30 o 60 días, necesitas tener interoperabilidad al menos entre estos ministerios. Nuestra idea es garantizar la interoperabilidad a la Estonia en todo el Estado. Y el segundo ministerio va a ser el Ministerio de Infraestructura, que va a agrupar obras públicas, vivienda y urbanismo, bienes nacionales, transporte y telecomunicaciones, con el fin de optimizar la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura. Y el tercero es el Ministerio de Desarrollo Humano, que va a incluir educación, desarrollo social, trabajo, mujer, deporte, cultura, ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque el desarrollo humano necesita todos estos componentes y tienen que conversar entre sí. De hecho, nuestro foco de política pública está centrado en la educación de nuestros jóvenes. Por ejemplo, tenemos un plan para incorporar un curso en todos los colegios públicos principalmente, porque los privados tienen esos cursos ya, de educación cívica, que incluya cómo funciona el Estado, cómo funciona el país, los símbolos patrios, emprendimiento. La idea es que todos los estudiantes de Chile salgan con un emprendimiento, que sepan cómo se emprende, cómo pagar impuestos. Pero qué importante eso, porque toda la gente en su casa, yo me lo pregunté toda la vida, y mucha gente, ¿por qué no se estudia economía desde chiquititos? Sí. O sea, por ejemplo, incluso desde la educación básica, los conceptos básicos, que los niños son una esponjita, o sea, no les costaría nada aprender, por ejemplo, oferta-demanda o cosas básicas para después entender cómo opera el incentivo de los individuos y de la sociedad en sí. Educación económica y financiera es clave. Sí. Y además, educación sobre la alimentación saludable. Bien, tenemos un grave problema en ese sentido. Además, tenemos otro plan para los colegios, que es incorporar como el sistema norteamericano, que cuando uno entra a un colegio debe escoger una disciplina. Por ejemplo, básquetbol, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, danza, teatro, pintura. Bien, para que los chicos vayan desarrollando los talentos según sus intereses y aprendan los valores que enseñan esta disciplina: el trabajo en equipo, la responsabilidad, la paciencia, etc. Exactamente. Y además, incluir, como lo hacen los países desarrollados, informática en los colegios desde la primaria. Enseñar cómo usar Microsoft, cómo utilizar R, cómo utilizar Python, inteligencia artificial. Porque lo que está ocurriendo en los colegios públicos es que hoy se enseña lo mismo que a mí me enseñaron en los 90. Y a nuestros abuelos también lo mismo. Y lo mismo. Por lo tanto, el currículum de la educación pública está totalmente desactualizada de los desafíos del mercado laboral actual. Sí, oye, y en el mercado ahora, iniciativa privada, uno encuentra talleres de programación para niños de 8 años, 6 años en adelante, obviamente le enseñan las lógicas de los algoritmos con juegos, pero vas aprendiendo, tu cerebro se va entrenando en la lógica de construcción de los algoritmos. Es fantástico. Eso tenerlo en los colegios sería una maravilla. Exactamente, con el método de gamificación, aprender jugando. Y lo interesante es que como el Estado está quebrado, literalmente 3% de déficit, multiplicamos por 10 la deuda en la última década del Estado,
reforma previsional que aumenta un 2% el déficit cuando entra en régimen. Pero, y un paréntesis, aumentamos un 10% la deuda, o sea, aumentamos el gasto, pero además, aún así, aumentamos la deuda también, que son los dos aumentos en paralelo, y los servicios no mejoraron. Exactamente. Entonces, dado que no hay plata y el próximo gobierno tiene que hacer reformas radicales como las que hemos comentado, nuestra idea, nuestro plan es que en el ámbito de la educación hacer alianzas con el sector privado. Por ejemplo, para el área de educación económica y financiera con la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos, ¿bien? Por ejemplo, los cursos de informática, inteligencia artificial, robótica, con los centros de formación técnica, con los institutos profesionales. Bien, tratar de incorporar al sector privado en estas reformas. Bien. Y qué importante crear puentes, porque estas instituciones quieren y tienen el interés de vincularse con la comunidad y no lo hacen porque no está la institucionalidad o por último el camino marcado cómo hacerlo. Pero a mí me consta, conversando con institutos profesionales, con universidades, con centros de formación técnica, o sea, con centros también de pensamiento, think tank, etcétera, y también directores de colegios, ellos tienen ganas de vincularse y hacer estos programas asociativos, pero no está un mínimo de institucionalidad para poder ejecutarlo. Exactamente, nosotros vamos a facilitar eso. Y además, lo que ocurre en el mundo desarrollado es que los chicos salen del colegio hablando al menos 2 idiomas, su idioma natal e inglés. Oye, por ejemplo, o incluso un tercero. Los noruegos o los holandeses salen con 3, 4 idiomas del Exactamente. Increíble, y hablándolo perfecto. Exactamente, entonces en ese sentido vamos a reformular cómo se enseña el inglés, que en los colegios públicos se enseña con gramática, mucha gramática, pero poco speaking. Claro. Entonces se va a modificar para que sea un curso absolutamente hablado en inglés, que de otros cursos, por ejemplo, de emprendimiento o matemáticas, bien, sea también en inglés. Bien, para que los chicos salgan del colegio efectivamente hablando inglés. Y eso es súper importante porque una persona que habla inglés versus otra postulando al mismo trabajo, ceteris paribus, gana un 30% más, al menos. Y además te abre oportunidades para estudiar en el extranjero, para subir en tu curva de aprendizaje, en tu trabajo, etcétera. Y viendo tanta empresa chilena que ya está con cobertura latinoamericana, ingresando a Estados Unidos y el vínculo con Europa, en fin, o sea, se hace en inglés. Y sobre todo con Asia, que es un mercado gigantesco que estamos vinculados con ese mercado. Totalmente, y eso es lo maravilloso del comercio. No es lo mismo tener una empresa para vender a 20 millones de personas, que son los que hay en Chile actualmente, que a 8.000 millones o 10.000 millones, que son los habitantes en el mundo. Exacto. Y además hacer alianzas también con países, por ejemplo con Alemania, con Francia, con China, para que se enseñen electivos de estos idiomas también como ocurría antiguamente, en los 70, 80. A mí me tocó, no quiero decir mi edad, pero no, tengo 45, no tengo tanto, pero a mí me tocó el electivo al menos de inglés o francés. Sí. Intentaba hacer ambos. Claro, inglés obligatorio y estos demás idiomas. Y eso en el Lastarria, para que no digan, no, quizás este estudia en el Grange. No, en el Lastarria, que era un colegio público, emblemático, y que a mí me tocó electivo de idiomas. Exactamente, vamos a avanzar hacia un sistema de educación escolar que crea emprendedores, que crea personas competentes para el mercado laboral actual y para el futuro, y que sea políglota. Claro. Absolutamente. Qué interesante. Y sin gastar un peso más. Claro. Rediseñando el plan nomás. Exactamente. No, sin gastar más. De hecho, me recordó mucho y que se lo recomiendo a los auditores. Hay una charla que quizás en las redes sociales vamos a compartir el link. Una charla que dio hace poquito. Yo sé que alguien que tú conoces, Juan Ramón Rayo, profesor también. El que fue mi profesor también. De hecho, tú lo conoces personalmente. Sí, que dio una charla del tamaño del Estado y él refutaba en esta charla, que la dio hace poco en España en un congreso de Ideas de la Libertad, en Congreso Económico de una ciudad de España, después me voy a acordar, donde él decía que supuestamente estamos viviendo en la época del neoliberalismo, como nos dicen, pero la verdad... él decía, ¿están seguros de eso? La verdad no creo que tanto, porque hoy en día tenemos niveles, por ejemplo, en las potencias del mundo y en Europa, niveles de que el tamaño del Estado, el gasto en el Estado es cerca del 50% del PIB. Y él decía, bueno, si ahora vivimos el neoliberalismo, veamos cómo era. ¿Para qué vamos a ir tan atrás? Porque antes era monarquía nomás, pero vamos al 1800. Resulta que en el 1800 el tamaño del Estado era solamente el 3% del PIB, donde con ese 3% se financiaba seguridad, orden público, justicia, y todo el resto de las necesidades se dejaban a los privados, a la iniciativa privada.
Ahora, con este cuentito del estado de bienestar, Otto von Bismarck y para adelante, claro, se empezaron a traspasar supuestas responsabilidades del Estado y empezó a aumentar la carga estatal, llegando incluso ahora a niveles actuales. Chile ya estamos cercanos al 40% del PIB, no, es menos, 30 y tanto, del gasto fiscal, pero por ejemplo vemos países europeos donde están con el 50% de su PIB como gasto fiscal, que eso es demasiado y no ha mejorado la calidad de vida. Entonces, realmente estamos viviendo el neoliberalismo, estamos viviendo la época del estatismo. Y la verdad, las cifras dicen que estamos viviendo la época del estatismo y la calidad de vida, ojo, porque el estado de bienestar prometía eliminar con la pobreza y del 3% saltó al 50% del PIB y no ha eliminado la pobreza. Lo que dice Miguel es súper importante porque se tiende a calificar a los liberales o libertarios o a los economistas de la escuela austríaca que queremos reducir el Estado per se y los impuestos per se. Pero vamos al caso de Estonia, que es nuestro mejor... Mira, te propongo, pasemos al caso de Estonia y entramos de lleno después de la pausa comercial. Perfecto. Porque estamos justo en el tiempo para irnos a una pausa comercial, que bueno, el caso de Estonia a mí me encanta, así que lo vamos a disfrutar, queridos telespectadores y auditores. Vamos, ustedes saben, una pausa muy cortita, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Bueno amigos, estamos de vuelta de esta muy breve pausa. Ustedes saben, siempre un minutito y volvemos con nuestra campaña Flat Tax 10% para que logremos en algún momento ser un país que tenga impuestos eficientes, un tamaño de Estado pequeño, eficiente, bien agudo, que colabore con los individuos y no que los oprima y que se financie con una tasa moderada, un impuesto parejo, 10% de todo. Bueno, ese es nuestro sueño y aparte, bueno, acá con nuestro invitado sabemos que compartimos un poco este plan, porque sabemos que funciona. Pues vamos a pasar ahora a conversar un país que hizo algo similar, implementó un flat tax y... pero a todo esto, bueno, escríbanos porque esta bolera ya saben, la regalamos, así que escríbanos y se las enviamos. Ahí se fue, ya. Vamos a... Profe Víctor, vamos a conversar de Estonia ahora. Bueno, pero... Antes, por favor, si no puedes comentar, nos tiene una sorpresa, Víctor. Bueno, el profesor Jesús Huerta de Soto, que fue el profesor de mi ley y también fue mi director de tesis doctoral, ayer me envió su último libro, que es El estatismo y la economía, el virus más letal. Bien, entonces wow, este es un libro que se publicó el año pasado y cuenta con 26 ensayos inéditos sobre teoría económica, filosofía política y reforma. Una gran inspiración para esta labor que estamos llevando a cabo.
Sí, Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo y otros profesores que también han inspirado, no tan solo este plan y que también tuviste la suerte de ser alumno de ellos. Qué buena, Víctor, de verdad, todo un orgullo. Han inspirado también las ideas que están haciendo, por ejemplo, ahora Grande Argentina y que, se implementaron, por ejemplo, en Estonia, que es el caso que vamos a comentar ahora, que es muy interesante. Sí. Estonia, cuando salió del comunismo en el 1991, era un país con 80% de pobreza, 1000% de inflación. Quedó en la miseria después del... No tenía Estado, no tenía constitución, crearon todo desde cero. Era más pobre que el promedio de América Latina. Incluso Estonia era más pobre que el promedio de América Latina hasta 1998. ¡Wow! Y actualmente tiene un PIB per cápita, es decir, produce más por habitante que Portugal y Grecia. ¡Qué Es increíble! decir, ya superó el umbral del desarrollo solamente en 22 años. Pero esto es impactante porque en el 98, que estaban en la miseria y empezaron a aplicar este plan, Chile estaba creciendo al 7% y llegó a su pico el 97, el 7%, y empezó a bajar su nivel de crecimiento. El 98 se posicionó en el 6, 5, etcétera. Cuando empezamos a abrazar la idea de la exconcertación y sobre todo que después se materializaron con Lagos y después con Bachelet 1. Me empiezo a enojar porque, mira, imagínate, el 98 nosotros estábamos creciendo al 7% y Estonia era nivel Haití en ese tiempo. Exactamente. Sí. Entonces hicieron su reforma de flat tax en el año 1994. Bueno, tenían las cuentas públicas destruidas, inflación 1000%, déficit fiscal desorbitante. Entonces lo que se dedicaron del 94 al 98 fue poner las cuentas públicas en orden. Paralelamente reformar el sistema de educación pública escolar como lo queremos hacer nosotros, siguiendo el mismo ejemplo. Si acá no hay que inventar la rueda. El problema es que parece que nuestros políticos son muy ignorantes y no estudian la historia de otros países. Sí, atornillan para su bolsillo, ¿no? Como la frase que está de moda, llevar agua a su molino. Claro. Entonces, y el segundo paso fue que en el año 2001 comenzó el tema de la digitalización y automatización del Estado. Actualmente Estonia tiene el 99% de los servicios públicos digitalizados y automatizados. Es decir, todos los servicios del Estado uno lo puede hacer con su celular en su casa. Buenísimo. Crear una empresa, pedir un documento, obtener un beneficio social. Todo es transferencia directa. Y uno hace el trámite desde su celular. No hay que ir a una oficina, etcétera. Es decir, ahorras mucho dinero. Sí, y Chile iba en esa línea con Piñera 1. ¿Te acuerdas cuando se creó tu empresa en un día o cosas así que uno agiliza los trámites para emprender? Bueno, íbamos en ese camino. Quedamos ahí medio entrampados. ¿Sí? Exactamente. Sí. Y el punto es que Estonia con su flat tax de 20%, en Chile se paga hasta un 27% las empresas. En Estonia un 20%, recauda más que Chile. Bien, Chile recauda como un 28% del PIB y Estonia es un 33-34%, que es justo el promedio de la OCDE. Perfecto. No solo eso, sino que el gasto público, esto es súper importante. El gasto público de Estonia como porcentaje del PIB es un 40%, en Chile hoy es 30%. Un 40% en Estonia. Entonces uno puede decir, ¿cómo Estonia gasta más que Chile? Con menos impuestos y tiene una deuda como porcentaje del PIB de 10% y Chile es 43% y subiendo. Yo te puedo responder a esa pregunta. Tiene superávit fiscal. Estonia tiene superávit fiscal desde que se independizó. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Recauda más, gasta más, no tiene deuda y tiene superávit fiscal. Claro. Eso creando las condiciones para que llegue más inversión. Entonces hay más gente operando y por eso finalmente paga más impuestos, menos, pero en volumen paga más. No es lo mismo gastar un 40% del PIB en política. Por ejemplo, muchos países de Europa, 2/3 del gasto público, que es un 40 o 50% del PIB, se va a burocracia. Que gastar un 40%, porque tienes todo el Estado digitalizado y automatizado, en tener, por ejemplo, tienen el mejor sistema de educación escolar del mundo, uno de los mejores sistemas de transporte del mundo, uno de los países más seguros del mundo. Y eso es lo que queremos aspirar, eso es lo que queremos implementar en nuestro país. Y bueno, la crítica puede decir, sí, pero Estonia tiene 1,5 millones de habitantes. Vale, pero si utilizamos ese criterio de comparación, entonces tampoco podemos compararnos con Estados Unidos, que tiene 335 con millones, Brasil, que tiene 250. Con Brasil, o con Canadá, que tiene 40, o con Australia. Ni hablar con los chinos, claro.
Alemania, Sí. etcétera. Entonces no podríamos comparar con nada. Entonces lo que hay que ver detrás de eso son las ideas. Pero es parecido a lo que hizo, más o menos, bueno, lo que hizo Estonia con Singapur, por ejemplo, que Singapur es un país muy chiquitito, que tiene una población, claro, no recuerdo ahora cuánto tiene Singapur, pero también es chiquitito, como Chile, y es el Sí. país, bueno, los países más ricos, con mejores indicadores de Asia. Exactamente. Asia, o sea, con Hong Kong, con China, con India, entre medio, Japón, o sea, bien Singapur. Exactamente. Por eso, bueno, y para proponer, para implementar todas estas reformas necesitamos mayoría parlamentaria. Eso es fundamental. Que la gente vote bien. Vote bien. Bueno, hay un amplio abanico desde amarillos, bien, demócratas, hasta republicanos, la UDI, el Partido Nacional Libertario. Porque yo sé que el centro y la centro derecha en Chile piensa lo mismo que nosotros. El problema es que no tienen el coraje. Le tienen un pánico a la izquierda que no logro comprender. Sí, increíble. Y entonces, a pesar de los políticos de siempre que llevan toda su vida viviendo del Estado, de nuestros impuestos, nosotros tenemos el coraje para hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo. Ya se ha hecho en otros países, no hay que inventar nada. Y tenemos el coraje para hacerlo, pero para eso necesitamos una mayoría parlamentaria. Sí, es bien interesante por ejemplo, llevándolo al caso de Milei, que a Milei le decían, tú eres un caudillo, vas a gobernar solo, no tienes mayoría parlamentaria, y él decía, voy a gobernar por decreto. Bueno, y si no te aprueban nada, bueno, voy a convocar a la ciudadanía y voy a dejar en claro quiénes son los políticos que están en contra de esta reforma. En fin, bueno, finalmente ya sabemos la historia y Milei se está ya rotulando como un líder mundial y ya pasó a la historia, sin duda, y va a seguir pasando a la historia por más cosas que va a hacer. Entonces, ¿cuál es la posibilidad, por ejemplo, de tener una mayoría parlamentaria en el escenario ideal? Y sin duda, yo creo que así como se ve en las encuestas, como se está apoyando a Johannes Kaiser ahora, que incluso salió hace unos días atrás que está con mayor preferencia incluso por sobre de Evelyn Matei, ni hablar de José Antonio Kast, que ya lo dejó muy atrás, que también los parlamentarios que pueda presentar el Partido Nacional Libertario tengan esa misma adhesión. Por arrastre también por Johannes, porque van a ser parte más que de un caudillismo de un proyecto, que es el proyecto que estamos discutiendo. Pero si no se logra mayoría parlamentaria, claro, hay que convocar a los otros sectores de la centro-derecha, Amarillo, Chile Vamos, etcétera. Pero ¿cuánto margen hay para aplicar por decreto, por ejemplo? ¿Hay algo? Sí, por ejemplo, para la reducción ministerial, para eliminar trabas, eso sí se puede hacer, no necesariamente por ley. Eso es interesante porque son los ajustes, perillas bien interesantes Sí. de ordenamiento del Ejecutivo. Sí, pero el motor de todo lo que nos va a sacar finalmente del desastre es la reforma tributaria, el flat tax, eso es clave. Pero de todas maneras, estamos súper bien preparados porque a diferencia de los políticos de siempre que viven de nuestros impuestos y han parasitado toda su vida de ello, el equipo económico que está detrás de mí, que soy el rostro, es súper potente e incluye académicos y empresarios y no incluye políticos. Que bueno, o sea, gente que tiene los pies en el barro, que están ahí viviendo el día a día. Exactamente, ninguno de nosotros vive del Estado, ninguno de nosotros necesita vivir del Estado, todos trabajamos en el sector privado. Por lo tanto, nosotros estamos totalmente convencidos de nuestro plan, lo vamos a implementar y nos vamos a ir. Vamos a volver a nuestros trabajos. Sí. Como, de hecho, Milei, hoy lo he mencionado harto, bueno, Milei. Pero Milei lo dice, bueno, yo cuando salga no voy a necesitar escolta, voy a volver a vivir de dar mis charlas y ser académico, porque vengo a hacer mi trabajo, que es mejorar este país, listo, que es más o menos el mismo espíritu que estás diciendo tú. Y sabes qué, Víctor, está el coraje por hacer los cambios porque en realidad no hay un interés político detrás, no hay intención de perpetuarse en cargos políticos para seguir viviendo del Estado, en este equipo económico, lo que está muy bien. El primer paso para bajar los impuestos es ordenar la casa. ¿Cómo ven en el equipo el proceso de ajuste de fusión y reducción ministerial? Por ejemplo, algunos ministerios que van a dejar de desaparecer como ministerio, pero van a nacer como subsecretarías dentro de ministerios agrupados. Bueno, el ejemplo de Milei, bueno, y el ejemplo de Estonia también es clave. Por dos cosas. Uno, porque... Bueno, el de Estonia, porque Marlar, que fue el primer ministro, que fue el encargado de llevar todo esto a cabo en un país post-soviético, 1000% de inflación, 80%, tenía 34 años. Joven. 34 años. Claro. Y él decía, él era joven y no sabía cuáles eran los límites de lo posible, por lo tanto hizo cosas imposibles. Y nosotros tenemos ese mismo espíritu.
Sí. Entonces, y ahora con el caso de Milei, una ley ómnibus el día 1, que ya la vamos a ir anunciando en campaña de manera progresiva, todas las reformas, la reforma a la educación, la desregulación de la economía, la reestructuración del gasto, los impuestos, la seguridad, la energía, la minería, la agricultura, etcétera. Sí, y se marca el camino, ¿no? Porque, o sea, yo sé que no estamos equivocados en lo que estamos hablando. De hecho, para muestra un botón, no sé, imagínate Milei teniendo al ministro de desregulación, que es Federico Sturzenegger, y Trump, programa de gobierno de la potencia mundial, nombra nada más y nada menos que a Elon Musk como el líder de la desregulación y eficiencia en el Estado. O sea, hay una conciencia absoluta de que eficientar el gasto mediante fusión ministerial, eliminar los programas que no sirven para nada y poner los recursos en donde realmente los necesitamos y sacar toda la grasa es el primer paso. De hecho, nosotros en el nuevo Ministerio de Economía, que agrupa a los ministerios que les comenté antes, va a tener una subsecretaría de desregulación y modernización del Estado. Perfecto. Y el equipo que nos está apoyando en esa subsecretaría, porque tenemos un equipo súper potente, es gente que estudió en Estonia, profesionales que estudiaron transformación digital y gobierno digital en Estonia, por lo tanto saben cómo hacerlo. Qué notable, qué bien. Y además también, bueno, claro, es una lista grande, ¿eh? Yo conozco a varios que se están agrupando porque pasa a ser un fenómeno mundial lo que se está dando. Hablando un poco de geopolítica, porque si nos vamos a la interna, claro, hay que sacar todos los tapones que tienen tomada nuestra economía para poder seguir creciendo. Incluso también el tapón cultural, que por eso es muy interesante lo que tú hablas de educación, porque tenemos que empezar a formar a nuestros niños con las ideas de la libertad, de lo importante que es entender de economía, con lo importante que también es tener valores morales, de no querer tener un Estado gigante que vaya a estrujar a la gente para después darte ineficiencia y solamente enriquecer a la casta de políticos parásitos que en realidad viven del trabajo ajeno, como lo hacen aquí y en todos lados. En realidad parece que en muchos países la gente se dio cuenta y está apoyando proyectos que son de eficiencia tanto económica, financiera, obviamente estructural, y cultural también. Exactamente. De hecho, nuestro foco, bueno, como comentaste súper bien tú, son los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro de nuestro país, las futuras generaciones, los líderes del mañana. Por lo tanto, es esencial que ellos durante su periodo de formación reciban una educación de calidad que les permita tomar la rienda de nuestro país, de nuestro futuro, en el emprendimiento, bien con los valores del ahorro, con los valores de la libertad, del respeto a los demás, de la responsabilidad, que sean políglotas, que hablen distintos idiomas para que se puedan desenvolver en el ámbito de los negocios, la cooperación social entre personas y pueblos y el protagonismo de la iniciativa individual, de que cada uno de nosotros, cada uno de los jóvenes, está dotado de una innata habilidad empresarial y un talento único, una forma única de mirar y interpretar su entorno. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darles las herramientas para liberar ese potencial y que cada uno de los jóvenes de nuestro país pueda alcanzar su proyecto de vida. Sí, absolutamente, porque es tan importante la diversidad, pero la diversidad de verdad, sí, pues no la diversidad progre que habla de diversidad de la banderita de arcoíris, que eso no le importa a nadie con quién cada uno se acueste, la verdad es irrelevante, ya está una rotería andar pensando con quién se acuesta. Pelotudez. La diversidad de ser, por ejemplo, a mí me gustan las matemáticas, a mí me gusta el deporte, soy seco siendo gimnasta. Ah, qué bien, yo soy súper matemático, bien, cada uno en su camino aportando a sí mismo y a la sociedad. Qué cosa más linda. Exactamente, la ciencia económica, una de las lecciones más bonitas es que para tener éxito en la vida uno tiene que utilizar la inteligencia que se nos fue dada a servir al prójimo, a servir a los demás. Porque si servimos a los demás también nos van a servir a nosotros en un proceso de cooperación social que hace de que ambas partes mejoren su bienestar. Y esa es la única forma para que exista una civilización y se desarrolle. Si estamos en una sociedad donde todos desconfiamos de todos, donde todos queremos que le vaya mal al otro y que el gobierno es el principal promotor de eso, estamos perdidos. Sí, la crisis de confianza se estuvo midiendo en la OCDE, hay un indicador, no me acuerdo el nombre, pero Chile estamos, claro, como uno de los países que tiene menos confianza entre las personas y menos con los políticos. Víctor, para volver un poco, porque esta conversación de lo humano y lo divino nos vamos para distintas partes, que es realmente apasionante pensar cómo estructurar las bases para arreglar un país, porque claro, tenemos componente moral,
ético, componente legal, componente económico, educación, cómo pensamos las nuevas generaciones, cómo lo queremos dejar amarrado para que se sostenga en el tiempo, porque claro, vienen generaciones más adelante que también van a estar los mismos locos de siempre, quizás, ojalá se extingan en algún momento, pero estos con sus afanes totalitarios de exprimir a la gente y tomar control total sobre las naciones. Lo que tú dices es muy importante. Por ejemplo, nosotros en la reforma tributaria, pongámoslo en contexto, Bachelet, bueno, Piñera 1 hizo una reforma tributaria, subió los impuestos transitoriamente de 17 a 20 por el terremoto, Bachelet de 17 a 27, Piñera 2 hizo otra reforma tributaria en el 2020 y Boric está desesperado por sacar su pacto fiscal que nos va a subir más los impuestos y empobrecer aún más, estancar aún más. Claro. Nosotros con este proyecto de reforma de Flat Tax queremos incluir una indicación de que no de invariabilidad tributaria para las empresas por 50 años. Es decir, por 50 años no se va... Bueno, lo que está haciendo Milei con el RIGI, que tiene permanencia por invariabilidad tributaria por 30 años, nosotros lo queremos hacer por 50. ¿Y por qué no 100? Claro. Bien, para evitar de que en el futuro unos políticos, por ignorancia, por querer aprovecharse de eso, cambie las condiciones del juego y nos vuelva a empobrecer. Claro, por llevar el agua a su molino, como dicen ahora. Esa es una forma... Claro. Educada de decirlo. Claro. Y lo mismo, incorporar al sector privado en todas las áreas del crecimiento y del desarrollo económico para que el costo de sacarlo sea muy alto. Sí. Claro, que quitar el incentivo de... Bueno, subir los quórum. Johannes lo ha dicho también, subir los quórum también o sea, hacer la reforma y después subir los quórum en el Congreso para que sea más difícil poder desamarrar lo que se pretenda construir, que sin duda son las bases del crecimiento. De hecho, bueno, Chile ya lo hizo en los 80. Esto no es algo que estamos hablando de ciencia ficción, que interesante también comentarle esto a los telespectadores y auditores de la radio, que es increíble. Argentina, lo que está implementando ahora Argentina, y que Estados Unidos se está basando en las medidas de Argentina, se basaron en las medidas que se hicieron en Chile en los 80, que cimentaron el crecimiento que Chile experimentó, sobre todo en su máxima expresión en los 90. Totalmente. Llegamos al ridículo de que llevamos una década copiando a lo que empobreció a Argentina y Argentina actualmente está copiando lo que nos enriqueció a nosotros. Es una locura, es un delirio. Eso solo puede responder a la ignorancia o a la ideología que tiene cegado a esta gente. Sí, una clase política que realmente está absolutamente cegada. Bueno, y sabemos lo que pasó en Argentina, que en realidad políticos que se perpetuaban con populismo solamente para manejar cada vez más todos los recursos estatales y desviar un porcentaje importante, y por no decir mayoritario, de esos recursos a sus propios bolsillos. Como decías tú, el socialismo y el comunismo buscan la igualdad, pero la igualdad es la pobreza. Lo que nosotros queremos buscar es la igualdad, pero la riqueza, de que cada uno tenga las oportunidades económicas, de conectividad, etcétera, para que pueda desarrollar su proyecto de vida en libertad y que no venga un político, un burócrata a decirte qué puedes hacer y qué no. Sí, y sobre todo pasándote la boleta. Y además con tu bolsillo. Es que, mira, y se nos está quedando en el tintero también un tema con las pensiones. Mira, aprovechando que tenemos unos minutitos este segundo bloque, para ya en el tercer bloque hacer un resumen del programa. Ya, pero eso lo vamos a hacer después. Mira, me gustaría, estos minutitos que tenemos de este bloque, hablar de las pensiones, porque... ¿Has visto algo más? Sin vergüenza, que claro que vienen los políticos y dicen, se vanaglorian que es un gran acuerdo tomar el 1.5% de capitalización extra desde el bolsillo de los trabajadores, comprometiéndolo ellos sin preguntarle a nadie, y que se lo vamos a tener que prestar al Estado obligado porque a ellos se les antojó. Por 30 años, un crédito hipotecario al Estado. No, y dicen, no, esto no es un préstamo, es una inversión. Bueno, es el bono más rasca de todo el mercado y que no tiene ninguna garantía de devolución. Y además yo pienso, y esto a título personal, pero yo sé que muchos pensamos lo mismo, al Estado le pasamos 100.000 millones de dólares todos los años, todos los primeros de enero, que es más o menos el gasto fiscal, entre impuestos, etcétera. Le juntamos toda esa plata a los políticos incompetentes. No son capaces de darnos... y se ha aumentado el gasto, por ejemplo, del 2000 a la fecha se aumentó por 10 veces. Aumentamos la deuda, también lo acabamos de decir, como 6 veces. Entonces, se ha aumentado mucho la plata que le pasamos a los políticos para que la educación no mejore, la salud no mejore. Se mueren más de 40.000 personas esperando atención en salud. Y el Ministerio de Salud tiene 15.000 millones de dólares, que de hecho el 2019 tenía... No, el 2018 tenía 10.000, no, 9.000 millones de dólares. 9.000. Ahora tiene casi 15.000 millones de dólares. Imagínate, aumentó en un 50% o más.
Y la gente se sigue muriendo, no ha cambiado nada. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 15.000 millones de dólares. Educación. La educación ni siquiera le llegaron los útiles a tiempo el año pasado a todos los estudiantes que tenían este aporte del Ministerio de Educación con útiles. Le llegaron, la clase empezaron en marzo, le llegaron en octubre. Octubre le llegaron los útiles a los niños. O sea, es increíble. Les pasamos 15.000 millones de dólares a estos incompetentes. ¿Qué hacen con la plata? La verdad, no sé, a mí me indigna. Y ahí es donde viene la necesidad de eficientar. Y además, teniendo toda esa plata, no son capaces de ahí meter en alguna cuenta pública el aporte directo creando un voucher de pensión, que de hecho hicimos el cálculo en Desarrollemos Chile. De los 15.000 millones de dólares del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dejémosle 2.000 millones de dólares nomás. Llevemos 13.000. 13.000 millones de dólares dividido en 3 millones de pensionados, porque según la Superintendencia de Pensiones hay 2 millones y medio. Pero afiliados a FP, supongamos que hay 500.000 más que no están afiliados a FP, o un universo de pensionados flotantes de 3 millones de personas, lo divides esos 13.000 millones de dólares y te da 361 dólares más o menos por pensionado mensual, que se puede destinar a fortalecer y complementar el ahorro individual que haya tenido, sea bastante, sea poco, lo que sea. Entonces, vemos con esto que en realidad les pasamos mucha plata a estos incompetentes y la verdad no la rinden, no la hacen rendir, no se ven servicio de calidad y además ahora deciden que un 1.5% de nuestro ahorro con nuestro trabajo creado con nuestro esfuerzo se lo tenemos que pasar a ellos mismos. Totalmente, con el mismo dinero del Ministerio de Trabajo podríamos tener una PGU de 350.000 pesos, es decir, 100.000 más de lo que se está peleando ahora, que lo quieren subir a 250. Y sin subir los impuestos y sin seguir endeudándose, vale. Pero vamos al fondo. Esta reforma de pensiones está mal concebida en su origen, porque dice que el empleador va a pagar un 8,5% adicional. Y eso es un error teórico, porque el salario de los trabajadores se determina por lo que uno contribuye a la producción de la empresa, o sea, por la productividad. Y si al empresario coactivamente el Estado le impone pagos adicionales a lo que contribuye a la producción el trabajador, es un impuesto. Entonces ese impuesto lo que genera es salarios estancados, menor empleo y mayor informalidad, que actualmente un tercio de los trabajadores... Este es un dato dramático. Un 30% de los trabajadores en Chile está en la informalidad. Imagínate. Es decir, no cotiza para FP. Cuando tenga en su edad de jubilación va a tener que vivir de la pensión de gracia del Estado, es decir, dependencia absoluta del poder político en ese momento. Y segundo, no cotiza para la salud, es decir, si se enferma debe ir como indigente a un consultorio. Exacto. Entonces es súper dramático porque esta reforma lo que hace es potenciar eso. Segundo, el 4, como todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar la capitalización individual. En el promedio de la OCDE es 19%. Bien, y tienen una tasa de reemplazo del 70%. Va bien. Entonces eso va bien encaminado, pero es súper gradual. Por ejemplo, este 4,5 adicional se va a ver reflejado recién en 9 años y pueden ser hasta 11 años. Claro. Bien, y además está mal diseñado porque debería ser del trabajador y no del empleador para que no impida el empleo, los salarios y etcétera, la informalidad. Segundo, un 2,5% va entre el seguro de invalidez, que eso es 1,5%, y el resto es el equilibrio entre hombres y mujeres. Acá hay un temazo, porque las mujeres se jubilan a los 60 y viven más que los hombres, en promedio 5 o 6 años más que los hombres. Y eso es insostenible, es decir, cuando una mujer se jubile, el hombre va a tener que seguir trabajando 5 años más. 5 años más y pagando la pensión. ¿Qué está haciendo el mundo? Está equiparando y elevando la edad de jubilación, porque la expectativa de vida en Chile es alrededor de 85 años. Entonces, si nos jubilamos a los 60, a los 65, todos los sistemas de pensiones son inviables, todos. Por eso están todos los sistemas de reparto quebrados en Europa. El de capitalización individual lo que produce es que el mismo dinero que tú ahorraste en tu vida se divide por más años, por lo tanto tu pensión es más baja. Eso es inviable, no hay sistema de pensiones que lo aguante. Claro. Tercero, el préstamo al Estado. Ese préstamo, un 1,5% que va a ir a préstamo para que el Estado lo gaste hoy y te lo devuelva en 30 años, ¿qué se va a significar? ¿Cómo te lo van a devolver en 30 años si se lo gasta hoy? Claro. Con más deuda. ¿Y cómo se financia la deuda? Con más impuestos.
O sea, es un círculo vicioso de dependencia y precariedad. Entonces llama la atención que Chile Vamos, que tiene economistas súper buenos, los economistas de Libertad y Desarrollo han dado una pelea súper dura en estos días tratando de explicarle a estos políticos irresponsables los efectos, la insostenibilidad fiscal en el tiempo. Sí, y también el profundo elemento ideológico que hay detrás, que de hecho el mismo Otto von Bismarck, cuando creó también que él hablaba que dentro de su estado de bienestar que se debería hacer cargo del Estado de las pensiones, era justamente para subordinar a los trabajadores al Estado. ¡Chon! Ahí nació la idea. Oye, Víctor, mira, estamos justo en el tiempo para irnos a la segunda pausa y final. Y entremos después a hacer un resumen de todo lo que hablamos, porque está apasionante esta conversación. Tenemos 1000 aristas, nos fuimos para 1000 lados, pero hacemos un resumen del plan económico que están planteando. ¿Te parece? Perfecto. Muchachos, ustedes saben. Muy cortita la pausa, 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola, estamos juntos, claro, juntos, todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Hola amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque. Oye, saben que les tenemos que reconocer algo, ¿eh? Va a ser bastante cortito este bloque porque nos apasionamos con la conversación con mi querido Víctor y nos pasamos los 2 bloques anteriores. Ustedes saben, en medio hay que cumplir los plazos. Víctor, para no extenderme tanto, mira, 3 minutitos que tenemos para a ver si podemos hacer un resumen de las ideas fuerza de este programa y obviamente después lo comentamos en otro programa, si esto da para profundizar mucho más la situación de nuestro país. Así que dale, por favor. Perfecto. La economía de Chile lleva una década estancada, la calidad de vida de los chilenos estancada, las cosas subiendo fuertemente. Entonces lo que nosotros necesitamos es poner las cuentas en orden del Estado y facilitar el emprendimiento, el ahorro y la inversión, que son los únicos elementos que permiten un crecimiento y un desarrollo económico sano y sostenible en el tiempo. En ese contexto, nuestro plan económico está inspirado en la Escuela Austriaca de Economía, que postula de que el emprendimiento y la acumulación de capital físico y humano son la esencia del crecimiento y el desarrollo económico. No hay otra. Entonces el pilar 1 es reducir los impuestos, flat tax, al estilo de Estonia, para liberar el potencial del emprendimiento. Segundo, eliminar las trabas a la inversión que la obstaculizan o incluso la obstruyen. Tercero, reestructurar el gasto público para lograr un superávit fiscal, de manera que no tengamos que seguir endeudándonos. Y que finalmente eso implica subir los impuestos en el futuro. Y cuarto, garantizar total transparencia en la gestión de los recursos públicos, a través de la digitalización y automatización de las funciones del Estado.
Qué bien, Víctor. Realmente felicitaciones por el enfoque, porque en realidad lo que tienen que hacer los países responsables, ordenar la casa, ordenar los gastos, ver en qué se gasta de manera eficiente, porque la caja no es infinita como lo ha venido haciendo la izquierda, que gasta y gasta y gasta pensando que tenemos una maquinita ahí imprimiendo o tomando deuda en cualquier parte, y la verdad estamos en un estado con déficit. Y en realidad ahora estamos quebrados porque estamos gastando más de lo que ingresa, y hay que ordenarlo. Es el momento para ordenarlo. Y así que bueno, nada más que felicitaciones, yo creo, por la verdad, a título personal y a título de nuestra audiencia. Nuestra audiencia sabe, felicitaciones por el enfoque. Bueno, y te tengo un regalo. Nuestra chapita del programa de Desarrollemos Chile para ti. Sí, ahí para que la pongas con esa chapita Muy Nacional amable. Libertario. Claro que es nuestro símbolo, para que nos recuerda el trabajo duro que tenemos que hacer todos los días para desarrollar nuestro país. Y Víctor, bueno, muchas gracias por haber venido. Y algunas palabras finales para la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y ánimo, se viene un año durísimo porque somos chiquititos pero estamos creciendo. Y nada, síganos en las redes sociales, en nuestra campaña que está muy bonita para devolver la esperanza y el desarrollo de nuestro país. Vamos, grande, Nacional Libertario. Víctor, muchas gracias por tu casa. Vamos a seguir profundizando en estos temas. De todas maneras, ojalá muchas puedas venir gracias. pronto en los próximos programas también. Dale, genial. Amigos, bueno, un abrazo grande. Acá anduvimos medio pasados en el tiempo, pero bueno, así que vamos rápido con una despedida. Un abrazo grande, los queremos mucho. Nos vemos. Chao, chao.